Hemos viajado cientos de kilómetros para conocer una colección de coches clásicos. Hay más de 300, algunos con mucha historia. Este es uno de los últimos Cadillac que se importaron para la escolta y servicio del general Franco. Paco, que trabaja para Melvin, la casa de subastas de coches clásicos más grande de España, nos va a contar en detalle sobre algunos de ellos y cómo vas a poder conseguir uno de estos por 50 euros. Y muchos os estaréis preguntando qué hacemos aquí. Pues además de visitar la colección y enseñaros muchos de los coches y más curiosos que tienen aquí, queremos sacar un próximo vídeo de restauración. Así que estamos buscando la unidad perfecta. Por eso hemos venido a esta colección y por eso quiero que me dejéis por aquí abajo cuál es vuestra unidad favorita para hacer una posible recuperación de un coche de esta colección. Vale, Paco, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que podemos ver, nada más entramos en la nave. Pues esto es un camioncito Ebro. Estos se llamaban semichatos porque tenían este morrito, que no es ni el morro grande típico, ni es cabina plana. Es el Ebro, lo que los aficionados a los clásicos conocemos por un Ebro. Esto yo sí que no lo he visto en mi vida. Esto es un Plymouth Fury de 1974. Hay muy poquitos en España, además este es nacional, matrícula de Madrid. O sea, cuando la gente iba en 600, pues imagínate esto al lado pasando por la carretera. Qué vida. Es un barco. Una cosa que también hablaba con Paco que me llama la curiosidad. Están sobre bloques, por eso el coche está tan alto. O sea, para conservar las suspensiones, para conservar los neumáticos. Este es uno de los últimos Cadillac que se importaron para la escolta y servicio del general Franco, porque es de 1974 y Franco murió en 1975, entonces es de las últimas unidades de Cadillac que se importaron para servicio oficial. y por lo que me has comentado, encima está blindado, porque cojo la puerta y pesa una barbaridad. O sea, no os podéis hacer una idea. Fijaros el grosor que tiene. Me he quedado loco. Tiene, bueno, todos los lujos de las limusinas típicas americanas. Hablando con Paco coincidimos en que cuando entras en esta nave parece que has viajado en el tiempo. Coches de todas las épocas, cubiertos de polvo, alineados como si hubieran sido olvidados, pero no se trata de un desguace. ¿Quién reunió todos estos coches y por qué acabaron aquí? Te lo cuento enseguida, pero antes vamos a conocer un poco más de lo que podemos encontrar por aquí. Uno de los coches, como dice Leandro, seguramente más sexys de esta colección. Cuéntanos. Pues esto es un Cadillac de 1959, que es el año mítico porque es el año en el que los Cadillac fueron más exagerados. O sea, las aletas de atrás, de inspiración aeronáutica, se fueron haciendo más grandes y más grandes desde inicios de los años 50 hasta el 59. Ya al año siguiente, en el 60, ya eran un poquito más pequeñas y de ahí ya se fueron haciendo más pequeñas. Y no me extraña lo de que cada vez hicieran las aletas más pequeñas, ya que con esto se podía matar a alguien. Y lo curioso es 4 puertas y no tiene el montante central. Como os podéis hacer la idea, no vamos a poder enseñaros todos, pero sí los que más nos han llamado la atención. Tal y como os dije al principio, Paco, además de ser un experto en clásicos, trabaja en Melvin, la casa de subastas de coches clásicos más grande de España, y van a celebrar uno de estos eventos del 28 al 30 de noviembre, en la Feria de Muestras de Madrid. Será sin precio de reserva, es decir, sin precio mínimo, así que te puedes llevar algún que otro coche incluso por 50 euros. Me parece una locura. Paco se tuvo que marchar y nos dejó a mí y a Leandro explorando el resto de la colección. Así que sigamos porque aún quedan muchos coches por conocer. Y flipad con la pedazo de limusina que tenemos por aquí. No me digáis que esto lo habéis visto porque estoy seguro que muchísimos de vosotros os pasa lo mismo que a mí y es que no habéis visto ninguna en la vida. Leandro, Blanco el techo. ¿tú habías visto alguna? No. Limusina no. Que lo diga Leandro, esto ya son palabras mayores. Dime que no os molaría tener un interior tapizado en Burdeos. Es que estas cosas son las que me molan de los clásicos. Un interior completamente en color vino, un morado así, tipo lo que os digo, vino tinto. Una barbaridad, chavales. Es que esto es de verdad lo que enamora. Que cada coche que hables es completamente diferente y no son interiores austeros como los que tenemos hoy en día. Fijaros lo que tenemos por aquí. Maderas nobles, detalles. Es una pasada, es que ni el claxon es igual un coche a otro. Por eso es lo que intento transmitiros en cada uno de los vídeos y espero que se esté apreciando porque en esta colección hay joyitas increíbles. SEAT 1500 seguramente uno de los que más nostalgia nos va a dar, sobre todo a nuestros seguidores más mayores. Uno de los coches que sin duda marcó una era en España y que era uno de los coches, Leandro, que si no me equivoco se hizo con intención de que fuera un poco el lujo de la época. Ministros gastavam na época. Táxi de lujo.
Una cosa súper curiosa que nos ha comentado el dueño, que yo he flipado y digo, tío, porque tiene fechas apuntadas en todos los coches, literalmente en todos los coches. Y es porque el dueño se ve que dentro de su desorden es un poco ordenado y ha apuntado cada vez que ha arrancado el coche en los últimos años. O sea, me parece un dato súper curioso y que seguro que Leandro se está dando de cruces porque luego eso, quitarlo para los detailers de verdad. Vaya tela, trabajito extra. Paga más dinerito para sacar eso, ¿eh? Salimos de la primera nave, donde yo creo que estaban un poco todos los americanos, y ya nos vamos para la segunda, a ver qué encontramos. Leandro, yo ya he visto alguno que me ha molado. Yo me callo. No vamos a decir nada porque queremos que pongáis por comentarios vuestra unidad favorita y ver si coincide con la nuestra. Ya tenemos un par de oportunidades. Sí que es verdad que entre las dos naves hemos visto una unidad que la verdad que nos mola. A mí Land Rover me gusta bastante, y en este caso, este Santana, que encima es de primera generación, creo que puede ser una buena oportunidad. ¿Por qué? Pues porque además de que Land Rover me gusta bastante, encima se están revalorizando bastante en el mercado. Entonces puede ser una buena oportunidad. Primer coche de la segunda nave y tenemos coche fúnebre. Claro. Lo más curioso, estamos ante una unidad Chrysler y he estado leyendo cosas que me han parecido muy curiosas, y es que por el simple hecho de ser fúnebre hay algunos modelos que pueden llegar a valer más. ¿Por qué? Porque habían menos unidades fabricadas, básicamente. La verdad, no sé quién le apetece tener un coche de estos a nivel coleccionismo, pero se pagan bastante bien por lo que parece. Leandro dice que tendría uno. Yo, ni de broma. No sé qué pensaréis personalmente, pero no me mola. Imagínate los trabajos de libre que hago. Lo lleno de cosas, la gente mira, y este fúnebre. Hostia, es un detailer. Murió limpiando. Mato su coche. Casi, no sé. Casi Diego. No, así no. Diego, ¿Qué? hace calor. Yo no sé ni qué es ahora mismo. ¿Qué tenemos por ahí? Esto para mí es un Lincoln. Pura estética americana, eso sí que lo tengo claro. Grande. Lo que tiene de óxido. Ah, qué pena. ¿Tiene óxido? Guau, eso. Ostras. Mira, acuérdate del dedito. Veo óxido, pero es localizado. Estoy viendo. ¿Son muy difíciles de quitar, tú crees? Sí, hay que arenar todo y reconstruir la chapa aquí. Vamos, que este coche no lo restauramos. Nosotros no, pero hay restauradores muy buenos ahí que conocemos que hacen esto perfectamente. Sí que es verdad que es una pasada de la es estética. bonito, grande. Sí, sí. Es de los que más me ha gustado que hemos visto hasta el momento. Papá, sí. Wow, mira esto. Oh, chaval. Como por dentro. Ojo, Pedazo de interior. Y lo cómodos que son, ¿eh? Buah, sí que es verdad que está lleno de polvo Mira el el interior. espacio trasero que hay. Flipas. No es una pasada, chavales. Y es que fíjate lo que es el cuadro. Estos coches, la verdad que te pueden gustar más o menos, pero el nivel de calidad de detalles, ¿eh, Leandro? Son coches americanos y te voy a decir una cosa, no tiene nada que ver con los coches actuales. ¿Qué Mercedes es este? 500. Ah, este está más tocadito, Este, mira, hay Tocadito. Esto puede ser una opción. A ver, sí, hay Una mo. opción, Hay mo, pero mira el interior, Leandro, si está nuevo. Mercedes a nivel de calidad, no se le puede negar que era pionera. Esta gran colección pertenece a un apasionado de los coches, don Antonio Pavo. Hace 40 años empezó a coleccionarlos, pero llegó un momento que entre tantos coches y que con el paso del tiempo Antonio se hacía mayor, provocaron que actualmente los coches se encuentren en este estado. No están abandonados, pero sí descuidados debido a que hay tantos que es imposible encargarse de todos. Sí que el coche que tengo ahora mismo aquí, detrás mía, es el que muchos vais a querer que restaure. Y no lo entiendo por qué, pero quiero que me lo pongáis en los comentarios. La fantástica e indestructible C15. Yo no sé si te gustará, Leandro, pero esto no falla. Esto es de lo último que fabricó esta marca de aquí, que no falla. No me gusta, lo siento mucho. Puede hablar mal de mí, haters, lo que quiera, no me gusta. Punto. Puede ser, Te puede llevar sus cosas atrás, pero no me gusta. puede ser tu furgoneta de detailing, no falla. No falla, da igual, no quiero. Es la fúnebre quiero. Fijaros, maravillosa G15. Yo sé que muchos la amáis. Yo la verdad ya me pilla, pues chavales, tengo 23 años, ¿sabes? Tampoco he vivido la época de esta grandiosa furgoneta, pero toda la gente con la que hablo sé que os mola bastante. El interior, la verdad, pues austero. Interior de furgoneta batallera, que al final era para lo que era. Leandro no le convence nada. ¿Qué tenemos aquí? En Brasil esto se llama Ford Del Rey. Y aquí se llama, no me acuerdo. Vamos a verlo.
Taunus, eso, Taunus. Taurus. Y habla Taurus, es Taunus. Ostras, pues este sí que creo que es... No. ¿Una rata viva? Sí, corre, sí, pero corre para adentro, sí. No. Ojalá no se... Después hay que checar coche por coche para cerrar, O sea, esto una vez lo limpias, el coche está nuevo. Fijaros, las maderas y todo no están en mal estado. O sea, están bastante... Está bien. Pues ahora sí ya llegamos al final del vídeo. Hay muchísimos coches, no hemos podido enseñar todos. Sí que hemos enseñado los más llamativos, yo creo, ¿no, Leandro? Así que os vamos a dejar nuestro top 3 por aquí abajo de los coches que creemos que podemos llegar a hacer una restauración y que sea bastante llamativo. Y solo tienes que dejar un comentario para poner cuál te molaría ver a ti y lo intentaremos traer en un próximo vídeo, ¿no? Así que deja tu like, apoya este contenido y comenta para participar en el sorteo. Nos vemos en el próximo vídeo.